Bienvenidos un día más a su canal favorito de Chismecito Turco. Soy y estoy aquí para desentrañar el último escándalo que está incendiando las redes sociales de Demet Özdemir y su comparación con un guepardo. Sí, lo escucharon bien. Parece que la querida Demet ha desatado una tormenta de opiniones con una simple comparación, y hoy vamos a analizar a fondo qué pasó, por qué está generando tanto ruido y por supuesto vamos a ver los comentarios más explosivos. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de controversia, no olviden darle al botoncito de suscribirse. Así se aseguran de no perderse ni un solo detalle del universo turco que tanto nos apasiona. Vamos a ello. Bien, prepárense porque esto se pone interesante. La historia comienza con una sesión de fotos, aparentemente inocente para una revista de moda. Demet, luciendo radiante como siempre, posa con atuendos atrevidos y un maquillaje felino que realza sus facciones. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Pues no. Después de la sesión, la propia Demet, o su equipo de redes sociales, publicó una de las fotos en Instagram con un pie de foto que decía algo así como sintiendo mi espíritu de guepardo. ¡Boom! La bomba explotó. La reacción fue inmediata y, para ser honesta, bastante dividida. Por un lado, teníamos a los fans acérrimos de Demet, defendiéndola a capa y espada. Comentarios como: Demet, eres una reina. Irradias belleza y fuerza, amo tu confianza, eres un ejemplo, y la comparación es perfecta, un guepardo es elegante y poderoso, igual que tú, inundaron la sección de comentarios. Incluso algunos argumentaban que era una simple metáfora, una forma de expresar su agilidad y determinación en la vida. Pero claro, donde hay fans también hay detractores y en este caso, los críticos se hicieron escuchar con fuerza. Aquí es donde la cosa se puso realmente jugosa. Muchos acusaron a Demet de apropiación cultural, argumentando que la comparación con un guepardo era una forma de exotizar y trivializar a este animal salvaje, reduciéndolo a un simple accesorio de moda. Algunos comentarios decían: ¿de verdad, Demet? ¿Un guepardo? ¡Qué falta de sensibilidad! Usar animales salvajes como símbolos de belleza es problemático y refuerza ideas superficiales, y es hora de que las celebridades se informen sobre el impacto de sus palabras y acciones. Otros críticos fueron aún más lejos, acusando a Demet de ser pretenciosa y de tener una imagen inflada de sí misma. Comentarios como: ¿guepardo? Por favor. Que se ubique, demasiado ego para mi gusto y la humildad ante todo, Demet, empezaron a aparecer, alimentando aún más la polémica. Y por supuesto, no faltaron los memes y las parodias. Las redes sociales se llenaron de montajes de Demet con cabeza de guepardo, comparaciones entre ella y personajes de películas animadas con animales, y hasta chistes sobre la velocidad de un guepardo comparada con la velocidad con la que se propaga el chisme en Turquía. Imaginación al poder. Pero, ¿por qué esta comparación desató tanta pasión? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, está el tema de la imagen pública de Demet. Ella es una figura muy querida en Turquía y más allá, conocida por su talento actoral, su belleza y su carisma. Sin embargo, también es una figura muy expuesta a la crítica, y cualquier paso en falso, cualquier comentario desafortunado, puede ser amplificado hasta el infinito en las redes sociales. En segundo lugar, está el tema de la sensibilidad social. En los últimos años hemos visto un aumento en la conciencia sobre temas como la apropiación cultural, la representación de los animales y la importancia de la humildad. Las personas están cada vez más atentas a las palabras y acciones de las figuras públicas, y no dudan en expresar su opinión cuando consideran que algo está mal. En tercer lugar, está el factor de las redes sociales. Las plataformas como Instagram y Twitter son caldo de cultivo para la polémica. Permiten que las personas expresen sus opiniones de forma rápida y directa, a menudo sin pensar en las consecuencias. Además, el algoritmo de las redes sociales tiende a amplificar las voces más controvertidas, lo que puede llevar a que un simple comentario se convierta en un escándalo a gran escala. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes. En primer lugar, las figuras públicas deben ser conscientes del poder de sus palabras y acciones. Deben pensar cuidadosamente antes de publicar algo en las redes sociales, y deben estar preparadas para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. En segundo lugar, todos debemos ser más sensibles a los temas sociales. Debemos informarnos sobre la apropiación cultural, la representación de los animales y la importancia de la humildad.
Debemos estar dispuestos a escuchar diferentes perspectivas y a aprender de nuestros errores. En tercer lugar, debemos recordar que las redes sociales no son la vida real. Es importante no dejarse llevar por la histeria colectiva y no tomarse las cosas demasiado en serio. Al final del día, todos somos humanos y todos cometemos errores. Ahora bien, volviendo a Demet, ¿cómo respondió a toda esta controversia? Inicialmente guardó silencio. Pero después de varios días de intensa discusión, publicó un mensaje en sus historias de Instagram. En el mensaje dijo algo así como: lamento si mi comparación con un guepardo ofendió a alguien. No era mi intención causar daño. A partir de ahora, seré más cuidadosa con mis palabras. La respuesta a su disculpa fue mixta. Algunos elogiaron su humildad y su voluntad de asumir la responsabilidad de sus acciones. Otros la criticaron por ser demasiado vaga y por no abordar específicamente las acusaciones de apropiación cultural. Y aquí estamos, queridos amigos, con la controversia aún latente en el aire. La pregunta sigue siendo: ¿fue la comparación de Demet con un guepardo una simple metáfora inofensiva, o fue un error insensible y pretencioso? La respuesta, como suele ocurrir, depende de a quién le preguntes. En mi opinión, creo que fue una combinación de ambos. Creo que Demet probablemente no tenía la intención de ofender a nadie, pero creo que también fue un poco ingenua al no considerar las posibles implicaciones de su comparación. Espero que esta experiencia le sirva como una valiosa lección y que la ayude a ser más consciente de su impacto en el mundo. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis del escándalo del guepardo de Demet Özdemir. Recuerden, hemos explorado el origen de la controversia, las diferentes opiniones que generó, las posibles razones detrás de la reacción y la respuesta de la propia Demet. Hemos aprendido que las figuras públicas deben ser conscientes del poder de sus palabras, que todos debemos ser más sensibles a los temas sociales y que las redes sociales pueden ser un campo minado. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de chismecito turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet tenía razón o se equivocó? ¿Creen que la reacción fue exagerada o justificada? Déjenme sus comentarios abajo, me muero por leerlos. Y no se corten, opinen con respeto pero con pasión. Y antes de despedirme, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares amantes del drama turco, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo chisme jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. *** profundizando en la polémica, un análisis más exhaustivo ***. Pero no nos quedemos solo en la superficie, mis chismosos favoritos. Para entender realmente la magnitud de este guepardogate, como algunos ya lo han bautizado, tenemos que profundizar en los matices de cada argumento y explorar el contexto cultural y social que rodea a Demet Özdemir. *** El argumento de la apropiación cultural, un ataque válido o una exageración, ***. Comencemos con la acusación de apropiación cultural. Este es un tema espinoso que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, y con razón. La apropiación cultural se refiere a la adopción de elementos de una cultura minoritaria por parte de miembros de una cultura dominante, a menudo sin comprender o respetar su significado original. En el caso de la comparación con el guepardo, algunos argumentan que Demet, siendo una figura pública con una plataforma masiva, está utilizando la imagen de este animal salvaje como un simple adorno, despojándolo de su significado inherente y perpetuando estereotipos. Pero, ¿es realmente una apropiación cultural en este caso? Para responder a esta pregunta, debemos considerar la intención de Demet y el contexto en el que hizo la comparación. ¿Estaba intentando minimizar o ridiculizar la imagen del guepardo? ¿Estaba utilizando su imagen para obtener ganancias a expensas de la cultura de las comunidades donde habitan estos animales? Probablemente no. Su intención, según sus propias palabras, era expresar una sensación de agilidad, fuerza y elegancia, cualidades que ella asocia con el guepardo. Sin embargo, el impacto de sus palabras va más allá de su intención. Incluso si su intención era inocente, el hecho es que la comparación puede ser interpretada como una trivialización de un animal que tiene un valor ecológico y cultural significativo. Además, la comparación puede reforzar la idea de que los animales salvajes son simplemente objetos de consumo,
disponibles para ser utilizados y explotados por la industria de la moda. Asterisco asterisco el ego de las celebridades, realidad o percepción, asterisco asterisco. El segundo argumento que se ha levantado contra Demet es el de su presunto ego inflado. Algunos críticos argumentan que la comparación con un guepardo es una muestra de arrogancia y que Demet se cree superior a los demás. Este argumento se basa en la percepción de que las celebridades, en general, tienden a tener una imagen distorsionada de sí mismas y que se creen merecedoras de un trato especial. Es cierto que la fama y la fortuna pueden tener un impacto en la personalidad de las personas. La constante adulación, la atención mediática y el acceso a lujos pueden llevar a algunas celebridades a desarrollar una actitud egocéntrica. Sin embargo, es importante no generalizar y no asumir que todas las celebridades son iguales. En el caso de Demet, es difícil determinar si realmente tiene un ego inflado o si simplemente está proyectando una imagen de confianza y seguridad en sí misma. Su comportamiento en público, sus entrevistas y sus interacciones con sus fans sugieren que es una persona amable, humilde y agradecida. Sin embargo, es posible que detrás de esa fachada se esconda un lado más vanidoso, como ocurre con la mayoría de los seres humanos. Asterisco asterisco el poder de las redes sociales, un amplificador de la polémica asterisco asterisco. Como mencioné anteriormente, las redes sociales juegan un papel fundamental en la amplificación de la polémica. Las plataformas como Instagram y Twitter permiten que las personas expresen sus opiniones de forma rápida y directa, a menudo sin pensar en las consecuencias. Además, el algoritmo de las redes sociales tiende a favorecer las voces más controvertidas, lo que puede llevar a que un simple comentario se convierta en un escándalo a gran escala. En el caso de Demet, las redes sociales han sido tanto su verdugo como su salvador. Por un lado, han sido la plataforma donde se han vertido las críticas y los ataques en su contra. Por otro lado, también han sido la plataforma donde sus fans la han defendido y le han mostrado su apoyo. Es importante tener en cuenta que las redes sociales no son un reflejo fiel de la realidad. Las opiniones que se expresan en estas plataformas a menudo son exageradas y polarizadas, y no representan la opinión de la mayoría de la población. Por lo tanto, es fundamental no dejarse llevar por la histeria colectiva y no tomarse las cosas demasiado en serio. Asterisco asterisco la disculpa de Demet, sincera o estratégica, asterisco asterisco. La disculpa de Demet fue un paso importante para intentar apaciguar la polémica. Sin embargo, su disculpa fue recibida con opiniones divididas. Algunos la elogiaron por su humildad y su voluntad de asumir la responsabilidad de sus acciones, mientras que otros la criticaron por ser demasiado vaga y por no abordar específicamente las acusaciones de apropiación cultural. Es difícil saber si la disculpa de Demet fue sincera o estratégica. Es posible que realmente se haya sentido arrepentida por haber ofendido a alguien, pero también es posible que haya actuado por miedo a dañar su imagen pública y a perder contratos publicitarios. En cualquier caso, su disculpa es un ejemplo de cómo las figuras públicas deben responder ante la controversia. Es importante reconocer el error, disculparse sinceramente y comprometerse a hacerlo mejor en el futuro. Asterisco asterisco más allá del escándalo, reflexiones finales asterisco asterisco. El guepardo gate de Demet Özdemir es mucho más que un simple chisme de farándula. Es un reflejo de las tensiones y debates que se están produciendo en la sociedad actual en torno a temas como la apropiación cultural, el ego de las celebridades y el poder de las redes sociales. Este escándalo nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de las figuras públicas en la sociedad, sobre la importancia de la sensibilidad social y sobre el impacto de nuestras palabras y acciones en el mundo. Espero que este análisis exhaustivo les haya resultado informativo y entretenido. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chismecito turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.